Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Leer para Crear. Desde el hermoso e impresionante Parque Nacional del Chico en Hidalgo, hoy vamos a visitar esta hermosura natural y vamos a platicar sobre la obra de Carlos Tello Díaz, La Rebelión de las Cañadas, una historia de cómo surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994, cuando todavía la mayoría de las personas dormían la resaca del festejo del Año Nuevo, México amaneció con la noticia de que un grupo se había levantado en armas en el estado de Chiapas. Esto no sucedía desde hacía mucho tiempo y se convirtió en un escándalo de talla mundial. Nueva información indicó que ese grupo se hacía llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional y estaba conformado por personas indígenas, lideradas por un hombre blanco encapuchado que se hacía llamar Subcomandante Marcos. Al tomar la ciudad de San Cristóbal de las Casas, este grupo dio a conocer un mensaje titulado Primera Declaración de la Selva Lacandona, un documento impactante donde señalaba lo que sería el núcleo de su lucha: el reclamo de justicia para las comunidades indígenas de México. Este libro de Carlos Tello Díaz se publica primeramente en el año 1995 y después tiene una segunda edición en el año 2000 y nos cuenta la historia de todo lo que sucedió para que el 1 de enero de 1994 amaneciera el país y el mundo con la noticia de que había un grupo guerrillero llamado EZLN. Todo surge en el estado mexicano de Chiapas, lamentablemente uno de los más rezagados en todos los aspectos. Imagínate que todavía a mediados del siglo XX, en la década de los 50, la población chiapaneca prácticamente vivía en condiciones casi de feudalismo. Durante siglos, quienes mandaron en Chiapas no fueron las autoridades, no fueron las policías, no fueron los presidentes municipales. Quienes mandaron durante siglos en Chiapas fueron los finqueros, es decir, los dueños de enormes extensiones de tierra que decidían incluso sobre la vida y sobre la muerte de los indígenas, quienes eran su fuerza de trabajo. La población indígena no tenía ninguna posibilidad, no eran dueños de nada, no tenían derechos, no tenían un sueldo fijo, trabajaban prácticamente por subsistir, pero sin ser dueños de nada. Sin embargo, sucede algo sumamente importante precisamente a finales de la década de los 50. Un grupo de indígenas se organizan y deciden que ya es momento de recobrar su libertad, de aventurarse a tener una vida libre de sus patrones y se lanzan a colonizar un lugar que estaba totalmente desocupado: la selva lacandona. Que precisamente, bueno, este es un bosque, es muy distinto, pero me imagino que algo así se veía en la selva lacandona. Estas familias de valientes indígenas, tomando el riesgo de que las cosas salieran mal, deciden jugarse su última carta, renuncian a su trabajo con sus patrones y se lanzan a la aventura en una zona inexplorada, la selva lacandona. Estas familias que pasaron una innumerable cantidad de dificultades y desafíos al colonizar la selva lacandona, es el núcleo donde va a surgir el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las FLN, o Fuerzas de Liberación Nacional, fueron una guerrilla que surgió en la década de los 70 por estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Supongo que este dato pocos lo conocían. Y se dedicaban a buscar en otras universidades jóvenes con ideas marxistas, ideas muy cercanas a la Revolución Cubana, que quisieran participar en su esfuerzo de, por medio de las armas, alcanzar el poder político y establecer una sociedad comunista. Precisamente en esta búsqueda de líderes se encuentran las FLN con un joven tamaulipeco de clase media muy bien educado que había estado pues en su natal Tampico, Tamaulipas, en instituciones religiosas, una gran cultura. Se vino a la Ciudad de México a estudiar filosofía en la UNAM y en ese momento era profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, llamado Rafael Guillén Vicente. Lo reclutan
y lo envían precisamente a las comunidades de las Cañadas, a estas nuevas asentamientos de indígenas que te he platicado, y entonces surge la historia de quien más adelante llevará el seudónimo archiconocido a nivel mundial de Subcomandante Marcos y que hoy se hace llamar Subcomandante Galeano. Definitivamente es muy importante que tú conozcas la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya sea que estés de acuerdo o no con sus postulados, ya sea que estés de acuerdo o no con sus formas, creo que lo que es incuestionable es su reclamo por la justicia en favor de las poblaciones indígenas que históricamente han sufrido graves daños a su dignidad y graves daños a sus derechos. Desde Mineral del Chico, Hidalgo, este hermoso ambiente boscoso, te mando un saludo, te deseo un gran regreso a clases, nos vemos en la siguiente y sigamos leyendo. Hasta luego.